les damos la más cordial bienvenida a esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos en primera instancia a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a nuestra secretaria general, la maestra Sara Miss Palma León, por las facilidades para la realización de este evento que forma parte de un ciclo de conferencias intitulado El Derecho Procesal Penal como Ciencia, como Arte y como Filosofía. Específicamente el día de hoy hablando del tema el papel de los jueces penales ante la criminología mediática. Un tema sin duda trascendental, sobre todo porque ustedes han visto en los últimos meses una serie de problemáticas que se han trasladado a las redes sociales y que nos plantean varios problemas. Primero, la falta de concientización colectiva respecto de los derechos humanos que tienen todas las personas y el incremento de las ideas del populismo punitivo y particularmente cómo esto podría influir en los nuevos jueces y juezas que lleguen a los cargos de elección popular prometiendo pues lo que sea que vayan a prometer. Entonces, esto definitivamente es importante de dialogar estando en tan cerca la próxima implementación de la reforma judicial en México. Y para dar inicio a este evento, me voy a permitir presentarles a nuestras ponencias del día de hoy. En primer lugar, se encuentra la maestra María de Lourdes Ojeda Serrano. Ella es licenciada y especialista en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Barcelona. Además, se ha desarrollado como asesora parlamentaria y política, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, principalmente en el área de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Naturalmente es catedrática de nuestra Facultad de Derecho de las materias Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Les pido un aplauso para ella. Presento también a la cabeza detrás de este ciclo de conferencias el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, que tiene una trayectoria impresionante. Por supuesto es licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Es catedrático de la Facultad de Derecho por examen de oposición desde el año 2008, donde ha impartido una multiplicidad de asignaturas: Introducción al Estudio del Derecho, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Procesal Penal y Práctica Forense del Derecho Privado. En el ejercicio procesal se ha dedicado por más de 20 años a la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, buscando la mayor aproximación a la equidad entre los derechos de todas las personas. En razón de lo anterior, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la tesis 2021-979 que declara inconstitucional la preferencia materna. Pionero en la implementación de medidas de protección en casos de violencia en todos sus tipos y modalidades, logrando la imposición de medidas a conductores y televisoras de orden nacional. Es, por supuesto, miembro del Colegio Mexicano de Abogados, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, del Colegio de Profesores de Derecho Penal y miembro del Comité del Seminario de Derecho Penal, todos de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Les pido un fuerte aplauso. Y finalmente alguien sin duda conocido, el todavía juez penal en funciones, que nos habla de derecho penal sin tanto rollo. Ya lo conocemos al juez César Roberto Hernández Aguilar, que además de la alta presencia que ha desarrollado en los últimos meses a través de la plataforma TikTok para enseñarnos en pequeñas cápsulas de derecho penal, pues tiene una amplia trayectoria. Entre otras cosas, es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. También fue juez de distrito desde 2022 a julio de 2024 en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Resultó vencedor por concurso de oposición en 2022 y obtuvo el primer lugar del concurso. Fue oficial administrativo y secretario del juzgado
en el Juzgado 13º de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y secretario en el 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho con mención honorífica por nuestra misma casa de estudios. Tiene además una especialidad en Justicia para Adolescentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha tomado múltiples diplomados y cursos relacionados con derechos humanos, género, argumentación, razonamiento probatorio, entre otros, donde destaca la especialización en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona, que es referente en el tema. Además de su labor judicial, es conocido, como todo el mundo ya sabe, por su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde comparte contenido educativo con explicaciones accesibles sobre diversos aspectos del sistema de justicia. Es, por supuesto, docente de nuestra máxima casa de estudios, impartiendo las clases de Derecho Penitenciario en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Ha sido docente de los cursos de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación en materias de amparo, sobre todo en el contexto del sistema penal acusatorio, teoría del precedente y argumentación jurídica. Ha sido tutor en 2021, 2023 y 2024 en ese mismo curso e impartido una multiplicidad de conferencias tanto en la UNAM como en la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras instituciones. Además, fue juez del concurso universitario de litigación penal organizados por el Consejo de la Judicatura Federal en el año 2024. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Bien, y con el gusto de poder escuchar estas ponencias, sin más preámbulo, le cedo la palabra al juez César Hernández. Gracias a todos, gracias a Carlos, gracias a Marco, gracias a la maestra Lourdes. Estoy muy contento de estar aquí porque, tal como dijo el profesor Carlos, soy egresado de esta casa de estudios. Todos los que somos egresados de esta casa de estudios tenemos la camiseta bien puesta, somos Pumas de corazón. Es una gran institución y la considero mi casa. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Y la charla de hoy la quiero dividir en 3 apartados. 2 apartados los diré en primera intervención y el último ya será en la segunda ronda que tengamos los ponentes. El primer tema sobre el cual dividiré esta charla tiene que ver con redes sociales. El segundo, el uno en el que vivimos en las redes sociales. Y el tercero, que ya es uno de todos, seguramente todos están interesados, es cómo resolvemos los jueces casos de gente famosa como Justop, como estos famosos influencers recientes, casos de políticos, casos de personas que nos llegan en donde toda la sociedad los odia o toda la sociedad los ama y que forman parte de un fenómeno que en el mundo jurídico penal se le conoce como criminología mediática. Pero antes de eso, a mí me gustaría comenzar la charla con una pregunta para todos ustedes. Alcen la mano si gustan hacerlo, si no, no pasa nada. Pero me gustaría tener este panorama antes de comenzar la plática. ¿Cuántos de ustedes creen que los medios de comunicación actual desinforman? Alcen la mano. De acuerdo. Son bastantes las personas que creen que los medios de comunicación desinforman. Y la segunda pregunta es, y esa ya no alcen la mano, no se preocupen, aquí no vamos a fundar a nadie. Solamente esta es una pregunta retórica, ustedes reflexionen internamente y vamos a partir de la premisa de que todos alzaron la mano o la mayoría dijeron que los medios de comunicación desinforman. Entonces, si los medios de comunicación desinforman, ¿por qué les creemos cuando nos fabrican a un criminal? ¿Por qué les creemos a los medios de comunicación cuando fabrican a una persona como culpable ante los medios de comunicación? Si se supone desinforman. La primera parte de esta charla se centra en el gran poder que últimamente ha tenido las redes sociales. Las redes sociales, ¿alguno de ustedes se ha preguntado de dónde surge la permanencia de las redes sociales? ¿Por qué se mantienen tanto tiempo a pesar de que ustedes no pagan Facebook? A pesar de que ustedes, bueno, algunos quizás sí paguen X porque hay una suscripción mensual, pero ¿por qué las redes se mantienen tanto tiempo? ¿Por qué las redes, si se supone ustedes no están pagando? Y voy a poner más claro ejemplo. ¿Quién de ustedes paga por WhatsApp? Ninguno de ustedes paga por WhatsApp. Es una aplicación que se ha mantenido por años. Algunos de ustedes me dirán que esa red social sigue vigente y va a seguir vigente porque nos permite comunicarnos de manera fácil y ágil. Sin embargo, aquí voy a tener una primera mala noticia. Esta charla va a estar centrada va a estar enfocada en muchas malas noticias. Las redes sociales subsisten por una razón muy, muy poderosa, que son los conocidos algoritmos.
Ustedes dirán, ¿eso a mí qué me afecta el tema del algoritmo o eso qué me perjudica? WhatsApp y otro tipo de aplicaciones siguen funcionando el día de hoy y van a seguir funcionando por mucho tiempo por dos razones. El algoritmo es un elemento de toda red social que permite individualizarnos. Este algoritmo permite categorizarnos como personas. Cuando ustedes crean una red social y ustedes tienen un perfil, que ya al final les hablaré de redes sociales, en ese perfil ustedes ponen su fotografía, ponen sus datos, pero eso no es a lo que se refiere el algoritmo. Su verdadero perfil no es ese. Su verdadero perfil no es @derechito de mochito 69, @derecho sin rollo. Ese no es su perfil. Su perfil es el algoritmo. ¿Y por qué eso es importante? Porque a través del algoritmo las propias redes sociales los individualizan y hacen lo posible por mantenerlos atrapados. Estoy seguro que si todos abrimos TikTok en este momento o X, van a encontrar un fragmento que dice para ti. Y ese fragmento no son personas que ustedes siguen, es lo que el algoritmo cree que a ustedes les va a gustar y lo que va a generar que ustedes se queden en la aplicación. De esa manera ganan estas empresas porque así permiten que ustedes estén usando la aplicación el mayor tiempo que se pueda. Toda esa información sirve para grandes medios de comunicación, para grandes empresas, para que ustedes puedan llegar de ciertos productos, ciertos anuncios. ¿Nunca han visto esta prueba de fidelidad que hay en redes sociales como TikTok, donde la pareja le muestra a la otra vez, enséñame tú para ti, en tu línea de TikTok, para ver si te aparece algún perfil que pudiera ser indeseable? ¿Por qué? Porque el algoritmo no engaña. Ustedes, aunque no se den cuenta, notarán que cuando dan un like, cuando dan un compartir o cuando dan un guardar, le están dando sus datos al algoritmo. Mucha gente se espanta porque dicen que nosotros damos nuestros datos personales como nuestra edad, cuánto ganamos, con quién vivimos, pero sepan que eso es irrelevante. Lo relevante es que el algoritmo sepa sus gustos, que el algoritmo sepa qué es lo que a ustedes les interesa y lo que ustedes están dispuestos a comprar. ¿Cuántos de ustedes no han platicado con sus amigos o conocidos acerca de que este año quiero hacer ejercicio y este año me voy a programar para contratar un gimnasio? ¿Y no les pasa que media hora después en su teléfono ya aparecen anuncios de gimnasios? Eso es muy común. O en alguna ocasión me pasó, yo estaba buscando algún lugar para rentar un departamento. Todavía estaba en este periodo en el que estaba haciendo carrera judicial y casualmente YouTube a los 5 segundos ya me aparecía un anuncio acerca de rentas de inmuebles. Todo este fenómeno tiene un sustento doctrinario. Algunos de ustedes, a los que están alumnos míos de Aragón, porque he visto alumnos de Aragón por aquí que me dan muchísimo gusto, a mis alumnos de Aragón les enseño un término que Michel Foucault acuñó en la obra Vigilar y Castigar, el panóptico. El panóptico fue diseñado por Jeremy Bentham como un edificio arquitectónico en el cual una persona podía vigilar a todas. Ese concepto, que era un modelo arquitectónico, se replicó e incluso fue analizado en obras literarias. Para quien le interese desarrollar o abundar en estos temas, puede consultar la obra de Thomas Mathisen. Thomas Mathisen nos habla ya de un concepto distinto del panoptismo o de la figura que Foucault invocó en Vigilar y Castigar, que era el panóptico, y ahora le llama el sinóptico o el sinoptismo. Ya trasladamos ese edificio arquitectónico donde todos nos vigilan o todos nos sentimos vigilados por una sola persona, pero ahora a través de nuestros teléfonos celulares. Iba a sacar el mío porque estoy transmitiendo en este momento, pero a través de los teléfonos celulares se puede saber la vida de una persona. A través de los teléfonos celulares se nos coloca lo que todos conocemos como la agenda pública. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Voy a dejar un poquito de lado el tema de las redes sociales. Nos enseñaron siempre en la licenciatura que el poder se materializa a través de la dominación de alguien hacia otro. Sin embargo, las formas en las que se materializa el poder el día de hoy ya no son de esa manera. ¿Alguien puede alzar la mano y que ha leído Un Mundo Feliz? Ok, son pocos los que no han leído. Un Mundo Feliz es una novela que me encanta porque habla de cómo el poder se mantiene no a través del sometimiento en el que la persona se siente oprimida, sino es un poder a través del cual las personas sienten o asumen que todas sus necesidades básicas están cubiertas. Son personas que viven en un mundo de felicidad. El poder actualmente no se materializa de una manera en la que se oprima o abiertamente se oprima.
siempre va a haber un lenguaje que le llama Robert Alex un lenguaje de pretensión de corrección, y a través de ese lenguaje las personas van a creer que todas sus necesidades están satisfechas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las redes sociales? Las redes sociales y los medios de comunicación nos colocan una agenda pública. Y esto es de vital importancia porque como ciudadanos siempre creemos que nosotros somos los que estamos plenamente informados. Pero nunca nos hemos cuestionado quién es el que nos pone la información. ¿Quién nos da este platillo conocido de información para que nosotros tengamos una idea hacia un punto o hacia otro? Y aquí traje esta obra que me encanta, El derecho a no ser engañado y cómo nos engañan y nos autoengañamos, de Antonio Garrigues Walker. ¿Por qué me encanta esta obra? Hay un fragmento que me voy a permitir compartirles, no lo voy a leer, pero habla de los tipos de sesgos que tenemos todas las personas. Cuando nosotros vemos nuestros celulares, cuando nosotros vemos TikTok, cuando nosotros vemos Facebook, cuando nosotros vemos X, nos muestra lo que nos va a gustar. Si a alguien le gusta el fútbol, le va a mostrar notas de fútbol. Si alguien les muestra notas de política, les va a mostrar notas de política. Pero hay algo más detrás de eso. No te va a mostrar cosas de política o cosas de fútbol neutrales. Lo que quieren las redes sociales es que te quedes en la red social el mayor tiempo posible. ¿Y cómo lo hacen? A través de polos opuestos, polémica. En este libro nos habla de algo que se conoce como efecto centrifugado, que significa que te mezclan toda la información para que esa información se aleje a los polos más opuestos que se puedan. Si ustedes tienen alguna preferencia política, es muy probable que les muestren notas que reafirmen su preferencia política. En este libro nos explican los tipos de sesgos en los que todos podemos incurrir, y cita muchísimos. Para quien no sepa qué es un sesgo cognitivo, es una manera de confirmar una idea preconcebida aún sin pruebas o aún sin evidencias. Es una manera de confirmar mis propias creencias. Si yo afirmo que un equipo de fútbol es el mejor por ciertas razones, me van a aparecer siempre información que confirme mi creencia. Si yo estoy inclinado a profesar cierta religión y en mis redes sociales está plagado de esa información, las redes sociales me van a mostrar cierta información que va a confirmar mis tendencias. ¿Y eso qué significa? Que en automático descartas la demás información. Todo esto tiene un impacto en nuestras vidas, porque a veces nosotros creemos que estamos informados porque leemos cierto medio de información o porque acudimos a cierta fuente. Sin embargo, son fuentes dadas, son fuentes que ya nos proporcionan los medios de comunicación y las redes sociales y con las que nosotros creemos que tenemos nuestro propio criterio. No con esto estoy diciendo que todos son así, solamente es la forma en la que opera este sistema, la forma en la que operan los algoritmos de las redes sociales. Para quien le interese cómo funciona el tema de los algoritmos, hay un libro que me encanta de Cathy O'Neil que se llama Armas de Destrucción Masiva. Lo pueden encontrar en Buscalibro, lo pueden encontrar en cualquier librería, y ese libro nos habla sobre temas relacionados con los algoritmos. En verdad son exactos, en verdad no tienen sesgos, en verdad no son racistas. Y esta autora nos responde, claro que sí, los algoritmos son racistas, los algoritmos son clasistas y los algoritmos te van seleccionando la información. Si ustedes van a querer sacar un crédito hipotecario, hay un algoritmo que determina si ustedes son candidatos a tener un crédito hipotecario. ¿Y qué creen? Sí importa nuestro código postal, sí importa dónde nacimos, sí importa dónde crecimos y sí importa qué edad tenemos. Todo eso impacta tanto en cuestiones civiles como el tema de una casa, como en el tema de entretenimiento, pero también impacta en la opinión que nosotros tenemos de los asuntos. Y ahora sí ya lo voy a llevar al terreno judicial, porque el tema de hoy tiene que ver con criminología mediática. Para quien no conozca el término de criminología mediática, lo pueden encontrar en una obra maravillosa de Zaffaroni, La cuestión criminal. No les voy a dar una definición en este momento de qué es la criminología mediática, simplemente les quiero decir algo. La criminología mediática la vivimos todos los días. La vivimos cuando vemos los periódicos en el metro con ciertas portadas con un color rojo muy marcado, con ciertas noticias donde nos señalan o estereotipan a cierto tipo de personas como nuestros enemigos públicos, donde se venden ciertas soluciones para evitar este tipo de problemas. Y voy a mencionar casos que no diré nombres porque no quisiera provocar una victimización secundaria a las personas a las que me referiré, pero
solamente diré panoramas generales. Si los medios de comunicación, las redes sociales no hubieran puesto en el ojo público el lamentable suceso de una persona que aventaron de un segundo o tercer piso de una escuela secundaria, difícilmente todos estaremos hablando de eso en este momento. La agenda pública no lo colocó. Si la gente no supiera lo que pasó con cierto influencer que golpeó a una mujer, y si esa persona no fuera famosa, no lo hubieran colocado en la agenda pública. Esos son dos de muchísimos ejemplos de lo que Zaffaroni denomina la criminología mediática. La criminología mediática incluye al menos 4 presupuestos, al menos. El primero es la elección de un enemigo público. Es importante que se elija un enemigo público para que todas las personas descarguemos nuestra furia social. El segundo elemento es la pureza moral o la pureza política, y esa la podemos encontrar en nosotros mismos, en las redes sociales. ¿Quién de ustedes se atrevería a publicar? No me digan que, espero que ninguno sea racista, pero ¿quién de ustedes se atrevería a publicar en sus redes sociales que es racista o que es clasista? En las redes sociales todos tenemos la moral más elevada posible. Todos gozamos de una pureza moral intachable, todos publicamos lo políticamente correcto, y al mismo tiempo que hacemos eso, también estamos seleccionando enemigos y estamos estigmatizando y estamos siendo racistas o clasistas. Y voy a poner un ejemplo que espero no herir susceptibilidades. Esta charla va a ser de herir susceptibilidades porque la criminología mediática así es. ¿Cuántos de ustedes no han visto en marchas, en algún tipo de protesta social, de personas que le piden un libro a sus amigos? Maestro Marco, préstame un libro, y todo una foto acercándose al policía así. ¿Qué pasa en esos casos? Nosotros decimos, estoy haciendo una propuesta porque miren, yo estoy teniendo una causa social loable, pero ¿qué estoy haciendo al mismo momento? Estoy etiquetando al policía de una persona ignorante. Eso es lo que se transmite en el mensaje. Todo eso es parte de la criminología mediática. Ya tenemos 2 elementos: el enemigo público y la pureza moral de la sociedad. Todos creemos que nunca vamos a estar en un problema hasta que lamentablemente estamos. El tercero es una política en la cual se busca potencializar el aparato punitivo. ¿Cómo se potencializa el aparato punitivo? Con medidas que todos los que están aquí y están estudiando derecho conocen: prisión preventiva, disminución de la edad para la sanción de adolescentes, aumento de la sanción de adolescentes y limitación de la discrecionalidad judicial en la toma de decisiones. Ahí opera la criminología mediática. Y otro fenómeno que nos dijo el maestro Carlos hace unos instantes, que es el populismo punitivo, del cual no es el tema de esta charla. A través de estos mecanismos de la selección del enemigo, la pureza moral de la sociedad y la limitación del arbitrio judicial, se fomenta lo que se conoce como la criminología mediática. Y el último y más importante, la repetición. Nunca se va a solucionar un problema, simplemente cambiamos de enemigo. Y esto lo he dicho en otras charlas, para las personas que han tomado clases conmigo. Edad Media, las brujas eran los enemigos. Pasamos al siglo XVIII, los reyes eran los enemigos. Pasamos a la Revolución Francesa, los burgueses son los enemigos. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, los comunistas son los enemigos o los capitalistas son los enemigos. Pasamos a México, los narcotraficantes son los enemigos, los extorsionadores son los enemigos, los corruptos son los enemigos, y cada época tiene su selección del pánico moral. Es el requisito más importante de la criminología mediática, el pánico moral. A eso se refiere tanto Zaffaroni como Alejandro Nava en esos textos de populismo punitivo y criminología mediática. Antes de pasar ya con mi amigo Marco, les quiero hablar de un término, y es la segunda parte de la charla, antes de ya dar el micrófono a mi amigo Marco. Hay un término que también debemos conocer todos y cada uno de nosotros, el término posverdad. La posverdad, de acuerdo con algunos sociólogos, implica una manera de establecer una supremacía ideológica. Es decir, yo te pongo en la agenda cuáles son los problemas sociales y te voy a obligar a que lo creas. No te voy a poner una manita de puerco para que lo hagas. Simple y sencillamente te voy a repetir tanto la información y yo te voy a poner la agenda pública para que tú descargues tu ira social con alguien más. De esa manera opera el término posverdad. Cuando hablamos de posverdad, tenemos también que hablar de otro término indispensable, que ustedes lo han visto incluso en una red social en Facebook, el término metaverso. El metaverso no implica
o mejor dicho, implica una conciencia social colectiva, pero es una conciencia social colectiva de un mundo ya dado. Es a lo que se refiere a autores como Steven Lux cuando él habla que este poder controla nuestros deseos. Es un mundo donde todos estamos contentos, todos estamos felices, todos estamos tomados de la mano mientras no te conviertas en el enemigo público. Y para concluir y darle el micrófono a mi estimado amigo Ernesto Marcos, todo eso en qué impacta en la función judicial. En que si los jueces por alguna razón llegan a liberar al que la agenda pública colocó como el peor criminal, pues ahora el linchamiento mediático ya no va a ser para el criminal, va a ser para la persona que lo liberó, porque ahora ya pasamos a otro tipo de enemigos. A eso se refiere esta figura de la criminología mediática, siempre hay que tener un enemigo. Y si ustedes ven este maravilloso ensayo, El placer de odiar, de William Shakespeare, van a encontrar que todos los seres humanos tenemos una habilidad que no tienen los demás animales, el placer de odiar. Siempre alguien nos tiene que caer mal, siempre alguien miramos, siempre decimos, es que este me transmite una mala vibra, porque hay personas que hablan mucho de ese tema. Pues esta persona no me agrada porque tiene una cara como que no lo sé. A eso se refiere William Shakespeare en este maravilloso ensayo, los invito a que lo lean. Esto impacta en la función judicial porque además de que está limitada la discrecionalidad judicial con motivo de la criminología mediática, pues hay otra grave situación que es hasta qué momento los jueces podemos contener la ira social o hasta qué momento nosotros los jueces somos los encargados de descargar toda esa ira social hacia la persona. ¿De qué manera los jueces debemos actuar en esos casos? ¿Debo permitir que los instintos de la sociedad materializados en un linchamiento mediático se transformen en la pena más alta que se me ocurra? Y esa es la pregunta que voy a contestar en mi siguiente intervención y con esto daré la palabra al maestro Marco. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al juez César Hernández por esta brillante exposición que sin duda es muy reveladora, sobre todo porque, si se han dado cuenta, es un proceso que lleva al menos 2 décadas. Sin embargo, en el último año se hizo patente el avance del discurso de extrema derecha en el mundo. Y eso nos hizo un poco abandonar en las redes sociales el discurso de la corrección política y volvernos más agresivos y agresivas en torno a ciertos temas que pudieran comprometer en la impartición de justicia, aplicación de principios como perspectiva de género, diversidad sexual, incluso migración. Entonces, las redes sociales, como un vehículo reproductor del discurso, sobre todo del poder, pues se están convirtiendo en un elemento fundamental para exacerbar este tipo de valores, y debo decirlo, en su generación, sobre todo. Si ustedes leen un libro de Pablo Stefanoni, se llama La rebeldía se volvió de derecha, y habla de por qué a las juventudes se les ha vuelto tan atractivo el discurso de derecha, y es porque se sienten revolucionarios por pensar que los derechos humanos son una especie de mainstream de poder que busca destruir al mundo. Y la juventud dice, no, pues sí, vamos a volver revolucionarios, nos volvemos de derecha y regresamos a los valores de 1950. Entonces, ojo, porque las redes sociales son un vehículo muy poderoso para la retransmisión del discurso de poder. Bueno, vamos a darle con esto la palabra al maestro Marco Noriega. Muchas gracias. Bueno, tratando de hilar mi oratoria en relación a lo que acaba de mencionar el maestro César, y tratando de hacer también la misma sección, voy a permitir hablarles de la libertad de expresión, lo relacionado a esto, y dejaré para un segundo episodio las acciones en contra de esta libertad de expresión. Es cierto, copié el título, lo voy a comprar, El placer de odiar. Me parece que ese placer de odiar ya se ha extendido en toda la colectividad nacional e internacional. ¿Por qué razón? Muy sencillo, por la libertad de expresión. Pero hay que entenderlo, de antemano lo digo, no estoy en desacuerdo con la libertad de expresión, me parece que sigue siendo un eje rector de todo Estado democrático. Si no existiera la libertad de expresión, evidentemente no estaríamos en un Estado democrático, sería una dictadura, eso me queda claro. Sin embargo, hay que entenderlo en sus dimensiones
sociohistórico-culturales, en sus coordenadas sociohistórico-culturales. La libertad de expresión se elevó a derecho humano desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando nace el 10 de diciembre de 1948. Para el 10 de diciembre de 1948 no teníamos las redes sociales que tenemos ahorita. Si nosotros entendemos el derecho, que es una fuerza dinámica, primero tiene que existir el hecho para que el derecho se ocupe de ese hecho y lo tenga que regular. Entonces tenemos que entender que la dinámica del derecho, por eso es un gusto estar aquí frente a ustedes, hablando de estos temas que todavía no están regulados, pero que hace falta regularlos. Entonces, cuando hablamos de la libertad de expresión como derecho humano y que además de todo también acoge nuestra Constitución de igual manera en el artículo 19 constitucional, entendemos que ese derecho humano a la libertad de expresión de 1948 para acá ha evolucionado tremendamente por una razón: los formatos a través de los cuales se ejercía la libertad de expresión de manera masiva, era el radio, la televisión, revista, hoy en día, y además estos formatos prácticamente eran manejados o controlados por el Estado. Incluso en nuestro México, los periódicos que existían antes y que eran de mucha difusión, el Universal, La Cuestión, el Heraldo, los limitaba el Estado, como la única fábrica de papel que existía para poderles dotar era del Estado. De tal manera que o imprimían las noticias, el contenido que el Estado decía, o no les surtían de papel. Así de sencillo. Sin embargo, se les sale de control estos formatos y comienzan a haber redes sociales, otras líneas de comunicación, otras plataformas de comunicación distintas, otros formatos. Hoy podemos hablamos de, yo diría, de líneas de comunicación o plataformas de comunicación de manera general, pero no podemos abarcarlas todas. Decimos las que conocemos en nuestro continente, pero hay muchas también en otros países que llegamos a desconocer y que están ahí presentes. ¿Cuál es el problema? Que ya no solamente el Estado maneja ese contenido, sino ese contenido lo manejamos todos y cada uno de nosotros. Nosotros alimentamos ese contenido que está en las nubes, ese contenido que genera el placer de odiar, ¿no? Pero con eso se nos da una libertad de expresión a todos y cada uno de nosotros. Tenemos el valor de decirlo, como lo mencionaba el maestro hace un momento. ¿Quién tiene el valor ahorita de decir yo soy racista? Pues nadie. Pero yo le quiero decir una majadería a tal persona, quiero decirle tal cosa, quiero calificarlo, quiero destruirlo. Pues bien sencillo, armo una imagen que es falsa, un perfil falso, y a través de ese perfil falso, entonces puedo odiar libremente, puedo repudiar, puedo ser lo que diría el verdadero yo, en las palabras del mejor psicoanalista, ¿no?, de nuestra era. De tal manera que cubrimos o protegemos ese verdadero yo de toda la colectividad, del ideario colectivo, y entonces sí podemos odiar, discutir, señalar, y se dan cuenta, los mayores discursos ahí están. Tema también, los poderes fácticos, que se dieron cuenta que estaban saliendo de sus manos estas áreas de control, vieron una oportunidad y se convirtieron en mercenarios de la información. Entonces, las revistas, lo que decía el maestro, ¿a quién le cuesta, no, estar en esa revista? A nadie, porque en realidad el dinero no está en nosotros, el dinero está en quien maneja esa información. De tal manera que hay un comunicador, que también no voy a evitar decir nombres, que literalmente les dice a los artistas: necesito que me des una entrevista, necesito que me des la primer nota, y se jacta incluso de decir eso. Yo soy el que primero trae la nota a todos los medios. ¿Saben cómo? Si no se la da, los comienza a destruir en medios. Comienza a hablar mal de ellos, y evidentemente todos saben los chismes de todos sabemos los chismes de todos. De nuestros vecinos conocemos todo. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora se van? Si trabaja, si no trabaja, si se regresan los lunes, si se hacen dormidos, en fin, sabemos todo. Bueno, esa información se sabe más en el medio artístico. Entonces,
tienen miedo de no darle las exclusivas, porque si no se las dan, entonces comienza a hablar mal de ellos. Se ha gestado toda una red de poder en estos entornos. Entonces, vemos todos esos discursos de odio y nosotros asumimos que tenemos el derecho a hacerlo. Y entonces empezamos a agredir a mi compañero porque anduvo con la otra compañera, y entonces al amigo, y entonces al enemigo, y entonces a todo el mundo empezamos a destruir en redes, sabiendo o no sabiendo nada del tema. Y entonces generamos ofensas y, lo más importante, violación a la intimidad. Ya hablan de tus gustos, de tus preferencias, de cuántos novios o novias tuviste, en dónde estuviste, cómo te pusiste, si tomaste o no tomaste, si viajaste o cómo bailas, si bailas, es más, y si no bailas también te critican. Es una violación a la intimidad. Y es muy importante las coordenadas sociohistórico-culturales, porque decía, todas estas ofensas, violaciones a la intimidad, discriminación, violencia mediática, violencia digital, discurso de odio, evidentemente debe de tener una responsabilidad. Es decir, siempre la libertad de expresión ha tenido límites. Ese límite se encontraba en el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad, en fin. Pero en aquellas coordenadas sociohistóricas, donde incluso ha habido ya criterios que nos determinan 3 tipos de personas que tienen que tolerar, o mejor dicho, a quienes abarca un umbral de protección, todas estas señalamientos. Las primeras son consideradas personas públicas, que prácticamente en mi concepción tienen que aguantar todo, ojo, lo público y lo íntimo. Esas son personas públicas, ellas mismas decidieron colocarse en ese lugar, fue su voluntad. Bueno, sí, pero una persona pública es un cantante, y puedes hablar de él lo que cante o lo que actúe, pero ¿por qué con su vida íntima? ¿Por qué con sus hijos? Hay una violación no solamente a esa persona que decidió, sino también a su familia que no lo decidió y que se vuelve en una víctima indirecta de esa afectación. Y la Corte nos dijo, no, ellos son personas públicas, consecuentemente la protección, el lugar de protección que tienen es mínimo, pero tampoco nos dijo qué tan mínimo. No llegó a ese punto. Y después nos dice, hay personas con proyección pública, es decir, personas que no decidieron ser públicas, pero que ahí están en las redes, el Lord Peatones, el Lord Legends, en fin, y que la gente tiene interés en conocer qué es lo que pasa con su actividad. Y nos dice, también tienen que tolerar, o su espectro de protección, su umbral de protección es menor. Tampoco nos dice que menor. Y solamente deja la protección a quienes no tienen esa proyección pública. Problema, prácticamente hoy todos estamos en redes. Consecuentemente, alguien que quiera saber de nosotros, ya nada más con que me imagino a la Corte diciendo, arriba de 1000 likes, arriba de 1000 seguidores, ya eres persona con proyección pública y te amolaste. Van a tener que la gente saber y hablar de ti, lo que quiera. Entonces, esas son los criterios que se han tenido. Problema, ¿cómo se usa? Lo aterrizamos. Eso es social. ¿Cómo aterrizamos ese aspecto social? ¿O cómo se está aterrizando? ¿Cómo lo estamos viendo los abogados en el mundo jurídico? Sencillo. Creas un perfil falso. En ese perfil falso de tu exmarido pones ofensas de odio, te voy a matar, te voy a quitar a los hijos, te voy a hacer bla, 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 y lo llevas como prueba. Me está agrediendo, me está ofendiendo. Recuerden que el concepto de agarrarse a hijazos sigue existiendo, y seguirá existiendo. Anteriormente se agarraban a hijazos, ¿no? En el juicio familiar, exclusivamente. Ahí se quedaba. Hoy en día, véanlo, no hay juicio familiar que no haya juicio penal. Así de sencillo. Una vez que inicia el proceso familiar, inmediatamente el abogado, denúncielo. Oye, no me ha hecho nada, no importa, denúncielo, porque así vamos a evitar
que el hijo conviva con el padre. ¿Por qué? Porque los jueces familiares ya se abocaron al conocimiento, ya tenemos hasta la violencia vicaria. Los jueces familiares ya van a procurar la manera de que los hijos convivan, porque es el derecho de los hijos. O sea, el juicio familiar, pues es importante conocer en todo su aspecto integral este hecho. Los jueces familiares provocan ya la convivencia hoy en día. Incluso cuando los hijos dicen en la audiencia de menores, no quiero convivir con mi papá o con mi mamá, perfecto, vayan a un taller de sensibilización para que provoquen de nueva cuenta ese entorno familiar. Entonces ahora nos salimos del tema familiar y ahora denuncia penal. Pero no tengo hechos, no tengo testigos, no, fabriquémoslo. ¿Cómo? Ahí están las redes, benditas redes sociales, decían. ¿Cuántos perfiles falsos hay? Todos los que quieran. Entonces, lo que antes fue controlado por el Estado a través de estos formatos de radio, televisión, por lo menos los tenían controlados. Hoy en día no están controlados. Cualquiera tiene acceso a estas fuentes. Es tan sencillo como, con base en un perfil falso, crearte un discurso de odio, una amenaza, una ofensa hacia otra persona, y con eso consigues medidas de protección sin ningún problema. Y esas medidas de protección en materia penal las llevas al juicio familiar y se acabó la convivencia familiar. Entonces, el mal uso que se está haciendo de estas redes sociales a través del exceso de la libertad de expresión, me parece que debe ser limitada. Forzosamente estamos ahorita en una época importante en la que la libertad de expresión debe de ser limitada. Evidente es que en su momento no se limitó. ¿Por qué razón? Porque lo manejaba el Estado. Pero ahorita que ya no está en manos del Estado y que se están viendo todos estos temas, se tiene que limitar la libertad de expresión, porque no todos tenemos la capacidad de poder llevar a cabo de manera correcta esta libertad de expresión en estas plataformas sociales donde se puede hacer y decir de todo. Yo estoy de acuerdo en que se pueda opinar, siempre y cuando esa opinión parta de datos objetivos para poder realizar esa opinión o esa idea. Pero sin datos, decir lo que sea, me parece realmente irresponsable. Pero además, por el daño que se genera, a todos los demás. Nosotros creemos que al ofender a Lord Peatones, que lo estaba viendo, ya lo ofendiste a él, y crees que ahí se acabó. No, tiene familia, tiene hijos, y tiene esposa, y tiene, en fin, estás afectando un sinnúmero de personas que están atrás de su persona. De tal manera que esta libertad de expresión me parece que debe de ser contenida. El uso de las redes como medio para crear pruebas es más que evidente hoy en día. Estas medidas de protección para que no convivan con los hijos son claras. Medidas también para generar otras medidas en relación a los temas patrimoniales de los alimentos también se han venido generando tremendamente, de tal manera que se tienen que controlar. ¿Hay acciones en contra de este mecanismo? Sí, por supuesto. Nada más que se aterrizó inicialmente en el derecho civil, daño moral, responsabilidad extracontractual. Pero ¿de cuándo nace el daño moral y la responsabilidad extracontractual? Pues del linajudo derecho civil, ¿no? De nueva cuenta, coordenadas sociohistórico culturales. Esa responsabilidad extracontractual nos lleva, y eso ya en un acercamiento más, nos acerca a varios problemas. Primero nos pide que exista, fíjense bien, real malicia, o le llaman malicia efectiva. ¿Qué significa? Que ese discurso que yo haya planteado haya tenido la idea inicial de afectar. O sea, nos pone a nosotros la carga de la prueba de tener que demostrar que quien me ofendió tenía el deseo inicial de afectarme. ¿Cuándo se va a acreditar? Nunca. Nunca. Por eso es que el daño moral, incluso en materia penal, en los procesos penales todavía del sistema mixto,
siempre decían, y se dejas algo para que por el daño moral lo reclamen por otro lado, porque aquí no se puede. Porque nunca lo ibas a demostrar. Y luego te mete a otro problema. Te dice la ley al respecto. Los periodistas son los que ejercen estos temas de comunicación. Hoy en día ya bajaron esa categoría para decir, no requiere la calidad de periodista. Cualquiera puede difundir. Pues ya le bajan todavía el espectro de esa calidad. Y luego tiene que existir una afectación entre lo que se dijo y lo que te haya causado ese daño. Entonces, en el derecho civil realmente no encontramos solución a ese problema, o hasta el momento no lo hemos encontrado. El caso más relevante me parece que se ve entre una revista y el periódico Reforma, ya hace algunos años ya. Y no llegaron a nada. No llegó a causarse una afectación por este daño moral, por justamente todos los diques jurídicos que se han colocado. Entonces eso nos hace voltear hacia otra solución, y me parece que la hemos encontrado hoy en día en el derecho penal. De eso me encargaré de hablar con ustedes en mi segunda intervención. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos mucho al maestro Marco Madrigal por esta brillante intervención. Al respecto, a mí me gustaría realizar algún comentario. Yo no soy penalista, no, pero mi área son los derechos humanos. Y ahí en ese caso, por ejemplo, el Estado mexicano tiene en el artículo 6 de la Constitución la prohibición de la censura previa, pero que además responde a la obligación de cumplir con criterios internacionales en materia de prohibición de censura previa, lo que impide que el Estado pudiera controlar cualquier tipo de comunicación que alguien quisiera emitir de forma previa. Incluso en el 2001, y ahorita que está tan en boga el tema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a Chile, en el caso de Mero Bustos, contra Chile, específicamente llamado La Última Tentación de Cristo contra Chile, a modificar su orden constitucional. Eran las primeras veces que la Corte Interamericana obligaba a un Estado a modificar su orden constitucional por prever la censura previa, ¿no? Ahorita estamos en un caso, precisamente la UNAM se concedió una suspensión para que se impidiera la exhibición de una obra de arte, específicamente llamada La Venida del Señor, por criterios no constitucionales y mucho menos convencionales, ¿no? Entonces, creo que el tema de la libertad de expresión a veces hay que verlo con cuidado respecto sobre todo a las funciones del Estado. Yo siempre le digo al alumnado, yo al Estado no le creo ni la hora, mucho menos la posibilidad de regular el contenido de las redes sociales. Pero bueno, eso, ¿cuál es la solución que han planteado autores como Robert Alexy, por ejemplo, en la ponderación de los derechos? Nunca se hace ningún tipo de juicio a priori. Todas las ponderaciones sobre derechos son sobre casos concretos, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que pensarlo, porque en efecto las redes sociales se nos han desbordado, pero habría que pensar si podemos darle al Estado el poder de controlar lo que queremos publicar en cualquier medio. Bueno, muy bien, con esto le doy la intervención a la maestra Lourdes Ojeda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues me la ponen cada momento más complicada. Es que, miren, es un tema muy dificultoso, muy difícil que se está tratando hoy en esta conferencia. Hay un artículo 6 constitucional en este país que nos faculta la libertad de expresión con sus restricciones. Pero nos hemos quedado obsoletos. ¿Obsoletos por qué? Porque en la Constitución se establece la libertad de expresión siempre y cuando no dañes la moral de una persona, o no, con esa libertad de expresión no se constituya un delito. Pero hoy con las redes sociales, ¿por qué les digo que hemos quedado o estamos quedando obsoletos en ese sentido, en ese artículo 6 constitucional, y que yo no veo que el legislador tenga la intención de llevar a cabo una reforma constitucional y que, híjoles,
ahorita, como están las cosas, es mejor no despertar el avispero, porque con estas reformas constitucionales que se han llevado a cabo últimamente, no sé si sea buena idea alertar o poner el foco rojo en este preciso momento. Es muy delicado. Hay una restricción constitucional, sí, pero fíjense que con las redes sociales ya se nos ha desbordado la libertad de expresión, porque hay una libertad de expresión encubierta, porque como lo decía el maestro Marco, ya cualquiera puede hacer un perfil falso y a través de ese perfil falso pues expresar auténticamente lo que se les venga en gana e ir lacerando y lastimando la dignidad de las personas sin ninguna cortapisa. Y entonces el Estado ahí no tiene una base jurídica para controlar en ese sentido el desborde de las redes sociales cuando se está lastimando la dignidad de las personas. Y miren, una campaña en medios de comunicación y en redes sociales puede llevar a la cúspide hasta llegar a ser presidente a una persona como un delincuente, dejarlo en libertad, pero lo que es peor y lo más grave, que un inocente vaya a la cárcel. Y casos hay muchos en este país. Yo quiero traer el caso de un deportista skater, y bueno, ustedes me van a corregir si estoy mal, pero es un joven que se dedicaba a practicar la patineta. Incluso ya hasta patrocinadores tenía este joven. Y quienes lo mantienen ahorita encarcelado son esos grupos de presión a través de redes sociales. ¿Qué tanto un juez puede poner límites a un grupo de presión a través de las redes sociales? Y aunque tenemos jurisprudencia del 2016 de la primera sala de la 10ª época de la Suprema Corte, donde resuelve la Suprema Corte de que los jueces no deben de estigmatizar las pruebas o los hechos o las bases, los datos probatorios a través de las presiones sociales y de las redes sociales. Pero, ¿qué tanto un juez resiste un golpe de presión social, sobre todo cuando está en audiencias y hay un grupo grande socialmente afuera presionando a un juez local? Traigo este caso porque me pareció bastante interesante la forma en que se le juzga a este skater, ¿sí? ¿Se dice así? ¿Sí? Si no, corrígeme, por favor, que yo en inglés no soy, más que nada bueno, no soy anglosajona en ese sentido, entonces corrígeme mi inglés mal hablado. Este joven demostró en la audiencia inicial que él se encontraba en otra parte. Incluso uno de sus testigos fue un juez cívico, porque tuvo un accidente de tránsito y se presentó ante el juez cívico y ahí llevó a cabo un procedimiento de casi 5 horas, noche madrugada, y con
incluso con el policía de tránsito que también fue a testificar a esta audiencia. Fue el juez cívico a testificar. Y teniendo las pruebas, la juez, porque fue una juez mujer, decide resolver y sentenciarlo a 45 años de prisión. Porque afuera había un grupo social presionando al juez y en las redes sociales una presión terrible en contra de este joven por feminicidio. Resulta que esta chica sale con este joven por la noche, una noche antes, perdón, y al siguiente día, 48 horas después, la chica aparece muerta en un motel, pero salió con este joven. Este joven logró demostrar que él se separó de ella en determinada hora y que incluso se presentaron videos de la chica en un establecimiento, un bar, y ya no aparece Mario Sáenz, se llama el skater, ya no aparece con ella en esas imágenes, sino aparecen otros sujetos. Y la única prueba que en redes sociales, fíjense bien, cómo las redes sociales, porque fue un caso bastante sonado por feminicidio, que presentaron en redes sociales, fueron los preservativos, una marca de preservativos. Porque este deportista estaba siendo patrocinado por esta marca de preservativos. Estaba siendo patrocinado y él, pues, como tenía un patrocinio, tenía la obligación de publicitar esta marca de preservativos. Y esta marca de preservativos la encontraron en el motel. Y con base en esas pruebas, la juez decide sentenciar como culpable a este joven. Pero, ¿qué tanto pudo haber influido la red social o las redes sociales y los grupos de presión feministas afuera para sentenciar a este joven? Que la juez en su momento toma la determinación de sentenciar a una persona a 45 años por la presión social, tanto de un grupo de presión social como las redes en ese sentido, porque fueron millones y millones de jueces, digo porque parecían jueces en las redes sociales. Sí, yo digo que es culpable porque, pues miren los condones que está publicitando, los preservativos, la marca es la misma que se encontró en el cuarto del motel. Sí. Entonces, en materia constitucional, ¿qué tanto hemos avanzado en ese sentido? Porque, como les repito, las redes sociales o el grupo social o los grupos de presión social o las redes sociales tanto pueden hacer a una figura presidente de la República como pueden liberar a un delincuente o como pueden tener preso a un inocente. ¿Qué tanta presión o qué tanta influencia o los jueces cómo pueden determinar, ya sea en ese sentido, pues acabar con la vida de una persona, de un ser humano, violar los derechos de un ser humano?
Claro, eso fue en primera instancia, porque este joven pues tiene los recursos, perdón, los controles constitucionales, acudir a todas las impugnaciones a través de los mecanismos que nos brinda la Constitución, y me imagino que así lo va a llevar a cabo. Pero aquí el meollo es cómo podemos, o cómo los jueces, ante una presión social de los medios de comunicación y de las redes sociales, pueden tener antes que el temperamento o esa posibilidad de, pues, ¿cómo les diré?, de un linchamiento, porque las redes sociales, cuando un juez, con base en los medios probatorios que tiene, determina dejar en libertad a una persona con esa presión, pues obviamente se viene el linchamiento de lleno hacia un juez que ha tomado como base las pruebas que tiene a la vista. Pero me pregunto yo, ¿hay valientes? ¿Hay jueces verdaderamente objetivos que puedan aguantar ese linchamiento? O hay algunos que dicen, con el menor resquicio, bueno, sí, encontré aquí que me presentaron las pruebas, la marca del preservativo, y con eso, muy posiblemente, yo resuelvo y que los jueces de mayor jerarquía estudien el caso y que lo dejen en libertad. El temperamento y la templanza de un juzgador, entonces lo ponemos a sujeción y a criterio del pueblo que maneja las redes sociales. O que voy a citar quizá en mi segunda intervención el caso de los hermanos Menéndez de Estados Unidos, porque si aquí tuviéramos ese sistema jurídico de un jurado, yo no me quiero imaginar cuántos presos inocentes estarían en las cárceles. Y hoy, con estos jueces elegidos de manera popular, ¿qué tanta imparcialidad puede existir en ellos para que los grupos sociales o los grupos políticos ejerzan la presión para juzgar tanto la delicada y grave situación de meter preso a los inocentes o de dejar libres a los delincuentes? Gracias. Agradecemos mucho la intervención de la maestra Lourdes Ojeda en esta primera intervención que tuvo, y plantea sin duda un problema interesante respecto de qué es lo que va a pasar con las nuevas personas que lleguen al cargo de juzgadoras. Yo aún no tengo claro cuál va a ser el papel de la sociedad, pero sin duda los movimientos sociales han arrebatado al Estado la mayor parte de los derechos. El Estado nunca nos ha concedido nada por gracia. Entonces, yo creo que el papel de la sociedad va a ser fundamental para exigirle a esas nuevas personas pues que se comporten al menos un poquito a la altura de lo que se espera.